provincial y presidente del bloque del Frente Renovador. Hola, Jorge Nico Yacoy, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Jorge, ¿qué es esta propuesta de investigar la corrupción en la provincia de Buenos Aires a partir de una comisión especial y todo eso? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que se tiene que dar una especie de CONADEP de la corrupción en la provincia de Buenos Aires y empezar a modificar no solo conductas, sino algunos estamentos para que los órganos de control verdaderamente funcionen como eso, ¿no? No basta solamente con echar a un corrupto, que hay que hacerlo obviamente, sino modificar el sistema para que no haya más lugar para los corruptos. Claro, bueno, eso es fundamental. Si no hacen fila para reemplazar al corrupto que echaron. Eso mismo. ¿Qué reforma puntual? Porque tendría que preguntarte entonces por la composición de esa eventual comisión y por qué reformas puntuales encararías para dejar de ser no cómplices de la corrupción, pero para tener instituciones que condicionen un comportamiento no corrupto. Es que todo el mundo termina siendo cómplice porque como está institucionalizada la corrupción, claro, es muy difícil combatirla. Te doy un ejemplo puntual. La policía tiene el Departamento de Asuntos Internos. Sí. Ahora, tal parece que se autoinvestigan cada vez que hay un ilícito. Vos suponete que mañana hay una denuncia contra el jefe de policía, quien tiene que investigarlo es un subordinado del jefe de policía. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en ente autárquico por fuera de la estructura policial, con civiles que sean los que tengan la capacidad de investigar cada vez que hay una denuncia. Necesitamos modificar el Consejo de la Magistratura para poder tener de esta manera facultades para poder hacer auditoría sobre el producido de los jueces, porque quedan todos en la misma bolsa, el que trabaja, el que no trabaja, ninguno presenta una declaración jurada para ver cuál es la evolución de su patrimonio. Y como estamos cansados de que se hable de los corruptos y que todo el mundo quede en la misma, hay que empezar a despejar la paja del trigo. Y te puedo hablar de 25 cuestiones más, como la Fiscalía de Estado, como la Asesoría General de Gobierno, todos órganos que han sido diseñados cuando se modificó la Constitución como órganos de control del Estado, en manos del propio partido del Estado, ¿no? Y esto tendría que tener una sistematización, no solo para que sean efectivos, sino que para que justamente quien no gobierna haga el control de que está gobernando. Bien, Jorge, una eventual CONADEP de la corrupción, ¿tendría que estar formada cómo y qué función tendría? Mira, lo que estamos planteando es, que se lo planteamos a la gobernadora, sí, hay infinidad de causas de corrupción que obviamente tienen que ser tramitadas en la justicia, porque no nos vamos a arrogar de una comisión legislativa la capacidad de juzgar, ¿no? Claro. Eso tiene que seguir por su camino, pero sí una comisión investigadora que sea capaz de ágilmente ir a buscar todos esos ilícitos, todas esas irregularidades que hubo, porque si no terminamos solamente en enunciar la herencia recibida, que la provincia está quebrada. Si la provincia está quebrada es por dos motivos: la quebrada por impericia o la quebraron fraudulentamente. Cualquier manera que sea, el pueblo merece saber cómo fue. ¿Y cualquiera de las dos formas de corrupción? Obviamente. Ahí hay una discusión, pero yo creo que sí, porque correr para un cargo público sin estar formado o estar pensando en otra cosa y eso determinar una cierta impericia en el ejercicio del gobierno, bueno, es corrupción también. Mira, la clave está en el poder, no solamente para conseguir el poder, sino obtener el poder para formar la realidad de los. Si eso no se entiende, evidentemente caes en manos de los pueblos. Sí. Jorge, ya que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y de corrupción, se habla mucho de la corrupción del kirchnerismo a nivel nacional. Bueno, ¿qué hubo de corrupción kirchnerista en el capítulo provincial? Porque hasta ahora viene como zafando Daniel Scioli de todo esto. ¿Zafa de suerte o zafa porque no hizo nada?
en primer término tengo grandes sobre esta noticia, ¿no? Que hoy estoy explicando de manera tan digamos tan dinámica, que es la misma que estuvo cayendo para otro lado los 11 años. Ajá. Es abriendo ese paréntesis, hago votos porque se investigue a fondo a todo el mundo. Ahora, no puede quedar solamente en estos grotescos como López, como los que están siendo procesados, porque para que haya corrupción no solo ha habido funcionarios que lo permitieron, sino también tuvo que haber habido empresarios que han pagado las coimas. Entonces, si queremos una Argentina de futuro, no alimentándonos como hoy, que 600 viales están paradas en la provincia de Buenos Aires, ya pagadas o con grandes adelantos, perdón, no en la provincia de Buenos Aires, sino en todo. Tenemos que empezar a investigar en todo el mundo. Ojo con eso, Jorge, de los empresarios, pues estamos a un minuto de descubrir que la matriz de corrupción del kirchnerismo, o en la matriz de corrupción del kirchnerismo, y no estoy justificando a nadie, pero la función del empresario no era la de quien paga coima con su propio patrimonio para correr mejor en una licitación, era devolver un sobreprecio previamente acordado que pagaba el Estado y volvía a los funcionarios del Estado. Por supuesto. No es lo mismo. A ver, no hay posibilidad de que si no está la anuencia del empresario. Seguro, pero la anuencia no es lo mismo, porque si no la política se saca ahí un poquito la responsabilidad de encima. La política marca, me parece, pero déjame decirte esto, Jorge, la política marca un escenario de corrupción, una dinámica de corrupción de la que los privados hacen mal en no salirse. Lo reconozco, pero la determina la política. Yo te digo, no le resto, al contrario, la mayor responsabilidad está dentro del Estado. Porque es el discurso de Cristina, Jorge, de hay empresarios también. No puede hubo un López y un López no pudo haber si no hubo un debido, y un debido no puede haber existido sin una Cristina. Eso está absolutamente claro. Ahora, los únicos que hicieron obra pública en la República Argentina, no, claro. Y los miles de millones que están perdidos, yo calculo, lo hemos estudiado a fondo, casi un PBI en 12 años terrible, han robado, terrible. han muchísimas empresas en todo esto. Terrible. ¿Cómo se hace? Porque ahí me genera ruido algo, siempre que uno plantea este tema, y yo lo planteo también, ¿no? El de la connivencia del empresariado corrupto, o del empresariado con la corrupción, te dicen, pero si no, no podían hacer obras, y ya tienen planteles, y claro, es muy difícil justificarlo. Pero ¿qué pasa con eso? Un sistema, una Argentina donde no podés progresar si no sos más o menos corrupto, porque la verdad que tampoco puedes progresar si no evadís impuestos. Mira, esto es como lo veía. Entonces te empujan a la corrupción. Sí, bueno, pero mira, si vos sos un tipo decente, dedícate a hacer obra privada. Si todos los empresarios hubieran dicho que no hubiese habido corrupción. Mismo cuando me dicen no, ahora actúa, tenía miedo. Claro. Tenía miedo, no me decía. De hecho, yo recuerdo que en el 83, cuando se recuperó la democracia, ni siquiera se les perdonó el miedo a los jueces que venían de la dictadura. El que actuó mal se lo echó. Acá exactamente lo mismo, que no me vengan a contar. Los que tenían miedo de perder, calor de poder, que es otra cosa. ¿Y quién lo va a determinar? ¿Los jueces que tenían miedo de juzgar? Jorge, ¿ahí estamos? Perdón, sí. No, digo, no escuché. ¿Y quién va a determinar eso? ¿Los jueces que tenían miedo de juzgar? Por eso, a ver, es decir, bueno, no es... ¿Miedo de qué? ¿De hacer su trabajo? Sí. ¿Miedo de que les quiten los privilegios? ¿Miedo de que no les paguen los pasajes a hacer cursos al exterior? El miedo es otra cosa. El miedo de los argentinos es a no llegar a fin de mes. El miedo de los argentinos que te roben o te maten en la calle. Ese es el verdadero miedo que hay que cambiar. Sí, es muy interesante lo que estás trayendo. La comunicación está muy mal, o sea que no vamos a poder seguirlo, pero este punto conecta muchísimo, porque también la sociedad es reducida al miedo de no llegar a fin de mes y tolera la corrupción, no la propia, pero la de los gobernantes. Nosotros
terminar con esa historia, roban pero hacen. No se tiene que robar. Y listo. Jorge, ¿la seguimos con mejor línea en algún momento? Pues se corta todo el tiempo. Les pido disculpas porque estoy en la autopista Buenos Aires-La Plata, volviendo de La Plata ahora. Me imaginé. A la disposición de ustedes. Dale, mañana pasado hablamos y continuamos la charla. Abrazo grande. Abrazo grande. Era Jorge Donofrio, que es senador de la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque de senadores del Frente Renovador. Es interesante, Ani, este tema. Sí. Nos empujan a todos.